Y una de las preguntas más frecuentes que me hacen mis suscriptores aquí en el canal es en cuanto a refugio. Oh, Rafucho, dinos, Rafucho, queremos saber qué nos conviene más, si entramos como refugiado o entramos como residente. Amigos, si tú eres uno de ellos, te invito a que te puedas quedar aquí en este video hasta el final, porque el video va a estar cargado de mucha información. Muchas veces es complicado cuando queremos emigrar a un país y no sabemos en qué estatus entrar. Si entrar con un estatus de refugiado o un estatus de residente. Y bueno, quise hacer este video para aclarar este tema, porque sé que hay muchas personas que están necesitando esta información. Y antemano, sin enrollarme mucho, quiero decirte que el mejor estatus para tú poder entrar a cualquier país del mundo es como residente permanente. ¿Por qué, Rafucho? Porque tiene muchos beneficios que el refugiado no tiene. Pero entendamos aquí una cosa, ¿de qué es un refugiado? Porque muchas veces confundimos refugio con residencia o residencia con refugio. ¿Qué es un refugiado? Si tú no puedes regresar a tu país porque sientes que tu vida, integridad física o libertad está en peligro o amenaza, puedes solicitar el reconocimiento de la condición de refugio en Brasil. Aquellas personas que están en esta condición, yo les recomiendo que puedan pedir refugio donde quiera que lleguen, donde quieran emigrar, no simplemente aquí en Brasil, sino en cualquier país del mundo. Entonces ya sabemos de que esta es la condición de que podemos pedir refugio. Si no es... pero te estarás preguntando, Rafucho, pero ¿qué beneficios tengo yo si entro como refugiado? Tienen los siguientes beneficios. Las personas refugiadas disponen de la protección del gobierno de Brasil y pueden por lo tanto obtener documentos para trabajar, estudiar y ejercer los mismos derechos que cualquier ciudadano extranjero en condición regular en el país. Brasil internacionalmente reconocido como un país de acogida. Entonces, señores, quiere decir que si entramos como refugiados tenemos los mismos beneficios que un extranjero residente. Esto es lo que nos están dando a entender aquí la página de migración aquí en Brasil. Mi recomendación es, señores, que puedan entrar como residente. Ya les dije al principio de este video, como residente. ¿Por qué, Rafucho? Porque a pesar de que Brasil nos da documentos, podemos estudiar, podemos trabajar, en ciertas ocasiones somos limitados por el simple hecho de estar en un estatus de refugiado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entro aquí como refugiado, de repente voy a buscar trabajo en una empresa, ven mi documentación y ya no me quieren dar trabajo por el simple hecho de tener mi carnet como refugiado. Porque ¿qué pasa? La página de migración dice una cosa, pero cuando usted va a una empresa es otra cosa. Así que por eso es que yo les recomiendo de que puedan entrar como residente. Amigos, si te está gustando este tipo de contenido, te invito a que te puedas quedar. Es totalmente gratis. Suscríbete porque se vienen muchos videos más. Para que no le puedan poner pero en ningún lugar, ni en ninguna empresa, ni en ninguna universidad, en nada. También para pedir créditos. Nada más con ver el estatus de refugiado, ya los bancos se limitan de liberarte un crédito. ¿Por qué? Porque eres refugiado. Piensas que en cualquier momento te puedes ir del país y no pagarle. Así que, señores, esos son los beneficios de un refugiado. Es casi igual, parecido que el de residente, pero con ciertas limitaciones, señores. Y estas son algunas de las limitaciones de las cuales le hablé. Si tú eres una persona que ya está con esta condición aquí en Brasil de refugiado, déjeme decirle que usted puede igualmente solicitar su residencia permanente. Puede pasar del estatus de refugiado a residencia permanente. Rafucho, pero ¿cómo hago esto? Es simple, mi amigo. Simplemente necesitas ir a la página de la Policía Federal, accesar a la plataforma y donde dice naturalizarse. Ahí usted llena un formulario y carga todos sus documentos que ellos le van a pedir, y de ahí usted comienza el proceso de pasar de refugiado a residente. Luego de que usted le aprueben todos los documentos ahí en la Policía Federal, usted debe sacar una cita ahí en la página, y después que tenga la cita, ahí usted va a la Policía Federal
y simplemente habla con ellos de que usted quiere cambiar su estatus de refugiado a residente. Señores, esto es serio. Si usted tiene la oportunidad de ir y hacer estos trámites, háganlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Por los beneficios que tiene un extranjero residente a un extranjero refugiado. Es bueno tener la residencia porque usted, si quiere naturalizarse o quiere sacar su nacionalidad brasilera, eso le va a ayudar. Pero si usted dura tantos años aquí como refugiado, me imagino que usted le van a cambiar el estatus y va a comenzar de cero. Ahí tienen que esperar otros pocos años más. Por eso que yo recomiendo de que si usted es refugiado, pueda hacer su documentación lo más pronto posible para cambiar a residente. Y bueno, amigos, si te ha gustado este video, te invito a que te puedas quedar. Es totalmente gratis. Dale ahí al botoncito rojo, dale manito a este video para que YouTube lo pueda recomendar a muchas personas más y la información pueda llegar a otras personas más. Y no olvides dar a la campanita para que cada vez que yo monte un nuevo video, YouTube te pueda informar.